Gracias también por cada uno de ustedes que cada viernes, a lo mejor alguno ha dejado algo que hacer para dedicarle este tiempo, estas 2 horas, al estudio de la palabra del Señor. Esto merece, gloria a Dios, nuestra aprobación. Y si nosotros lo aprobamos, yo creo que mucho más el Señor, que ve su esfuerzo y que un día le recompensa. Gloria a Dios. Y como decía ahí hace un momentito, hay un grupo de hermanos que queremos reconocer en esta tarde, gloria a Dios, aunque sabemos por otra parte que hay otros que quizá quisieran, pero por alguna razón, ay, esto tiene eco y es molesto el eco. ¿Alguien lo Sí, puede quitar? no. ¿Hay otro móvil cerca de usted o algo Mm, conectado? Lo que, sí, lo que tendría que quitarle el volumen, la hermana, Sí, porque yo ok. creo que no lo tiene. Sí, Ya, apágale ya, el volumen ahora para que se le vaya el eco. ya está bien, ya está bien. y además el micrófono. Exacto, sí. Bien, decíamos, queremos reconocer a un grupo de hermanos que todas las tardes, todos los viernes, quizás hacen algún esfuerzo para estar aquí, gloria a Dios, y queremos reconocerlo de manera pública, aunque también creemos que hay otros que quisieran, pero por X razones de fuerza no pueden, aún así, aún sin poder estar, también reconocemos esto de parte de ellos y ojalá llegue el día en que podamos celebrar, podamos dar nuestra escuela bíblica de manera presencial. Es algo que yo vengo deseando hace mucho tiempo, porque la verdad, hoy en esta tarde me quedé pensando en esto y ya llevamos 4 años y yo creo que ya está bien, sin dejar de reconocer el gran favor que nos ha prestado esta plataforma de Zoom. Debemos reconocer esto porque de otro modo sería un problema serio para nosotros. Pero de todas maneras, aquí estamos y bueno, vamos a empezar. Ejemplificar el fiel servicio cristiano. Gloria a Dios. No voy a enfatizar sobre eso porque ya Ibe lo hizo hace un momentito y no es necesario machacar sobre lo mismo. Por lo que voy a pedir a la hermana, es mi lectora, Silvia Cuadra. Silvia, por favor, primera a Timoteo 4:9 al 13. ¿Lo puedes leer, Silvia? Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Del 9 al 13 me dijo, ¿verdad, hermano Del Lorenzo? 9 al 13, efectivamente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocupa la exhortación y la enseñanza. Gracias, Amén. hermana Silvia. Gloria a Dios. Muy bien. Los siervos cristianos dicen la verdad central.
los siervos cristianos enseñan a través de la palabra y de sus acciones, es decir, de su conducta. Y a veces, hermanos, yo creo que tiene mucha más importancia nuestras acciones o nuestra conducta que la palabra que puedan salir de nuestros labios. Alguien dijo en cierta ocasión, o más bien, leí un libro que tengo aquí en casa, un libro que me gustó mucho leerlo, lo he leído ya 3 veces, que muchas veces nuestras acciones no dejan escuchar la palabra que salen de nuestros labios, de nuestra boca. De manera que nosotros entendemos por lo que aprendemos de la Biblia y la palabra de Dios, que cuando una persona, cualesquiera que sea joven o adulto, sea adolescente o sea anciano como yo, se convierte al Señor, pasa el primer tiempo de su conversión y llega entonces el tiempo de la maduración cristiana o de la fe. Esa persona, mientras días van pasando, va metiéndose en serios compromisos consigo mismo y con el Señor. Repito, y compromiso serio. Por eso Pablo dijo en cierta ocasión, y ya no vivo yo. Es decir, dicho en otras palabras, ya no hago lo que yo determino hacer con mi vida, porque mi vida no me corresponde, no me pertenece ya. Sigue diciendo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hay que reconocer esto y hay que proponerse dar cumplimiento a esto en nuestra vida. Si alguien me dice si es fácil lograr esto, yo le digo no es tan fácil, pero se puede. Porque tenemos la asistencia y la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que tomando control de nuestra vida, vamos a hacer y vamos a alcanzar aquellas metas que debemos alcanzar, pero nunca podremos alcanzarnos con la fuerza de nuestras decisiones. Nunca lo vamos a alcanzar. Pero si Él va con nosotros, si Él está con nosotros, sí que lo alcanzaremos. Se puede. Es difícil, sí, pero se puede. Porque muchos han podido hasta el final de sus días aquí en la tierra y se fueron victoriosos porque pudieron. Usted y yo también podemos. Una gran parte de esta responsabilidad está en usted y está en mí. Gloria a Dios. Entonces esta carta a este muchacho, digo muchacho porque era una persona todavía al momento de recibir esta carta o al momento de ejercer ministerio pastoral que recibió esta carta, era todavía una persona muy joven, el joven Timoteo, muy joven. No sabemos exactamente cuál era su edad, pero sabemos que era muy joven. Y si era muy joven, también debemos decir que su lucha también era difícil. Y no tenemos que entrar en detalle, usted lo sabe. Todos nosotros lo sabemos. Tenemos lucha. Todos tenemos barreras que nos impiden o que tratan de impedirnos el avance en el camino de la fe. Pero como decía hace un momentito, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Entonces yo creo que debemos de apropiarnos
de esta palabra que expresó Moisés con mucha propiedad y hacerlo nuestra. Y que donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, poner al Señor al frente de nuestro. Decirle, Señor, yo voy, pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. No me dejes dar un paso, porque si nos movemos sin el Señor, lo más seguro, lo más fácil es que fracasemos, porque los problemas que nos acecan y nos esperan por ahí, nunca podremos resolver. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, mentor de Timoteo, padre espiritual de Timoteo, sabía esto muy bien. Por esto a esta carta y otras se le llama cartas pastorales, porque el contenido entero de tanto primera de Timoteo o a Timoteo y segunda a Timoteo y otras cartas pastorales no son más que consejos sabios y orientaciones para todo aquel o aquella que desee incursionar, en el ministerio cristiano y en la vida misma cristiana, no solo en el ministerio, porque esto no es válido solo para aquellos que tienen algún ministerio. Esto tiene validez para todos de manera general. Gloria a Dios. Entonces, a la altura del capítulo 4, en el versículo 9, se repite, Pablo le dice una palabra que se repite a lo largo de primera y segunda Timoteo. Palabra fiel es esta. Ahora, para usted poder entender qué quiso decir el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice palabra fiel es esta, tenemos que volvernos un poquito atrás e irnos al versículo 8, casi inmediatamente. Gloria a Dios. Yo quiero que alguien lo busque, por favor. 4:8 de primera a Timoteo. ¿Quién lo lee? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y de la venidera. Mire, tal parece, muchos no, algunos, tal vez pudieran malinterpretar esta palabra. Y algunos quisieran que pudieran hasta ver un poco de prejuicio o perjuicio de parte de Pablo. Pero Pablo estaba en busca de que Timoteo se envolviera en las cosas que tienen verdaderamente valor presente como valor futuro. Pablo en ningún momento le está diciendo en el versículo 8 a Timoteo que ejercitarse no tiene importancia. Porque una persona que hace ejercicio físico, eso tiene importancia para su estabilidad física, porque le reporta salud a su cuerpo. Siempre y cuando que el que haga el ejercicio lo haga con este fin. Hay otros fines por los cuales se hacen ejercicios. Y yo no voy a entrar hasta por ahí porque a eso a mí no me importa, no me incumbe. Lo que me importa es lo que Pablo quiso realmente decir a Timoteo y que más tarde lo llama palabra fiel es esta. Cuando le dice, como leyó la hermana Nicole, que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Su provecho tiene tiempo para un periodo de tiempo muy corto durante se es joven. Llega un tiempo que cuando empiezan a correr los años, los músculos del cuerpo no asimilan estos ejercicios y de nada valen casi.
Casi. Gloria a Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo también, si acaso tú haces ejercicio físico, no te olvides también de los ejercicios espirituales, ya que los ejercicios físicos tienen valor solo para esta vida, por un poco de tiempo, pero los ejercicios espirituales son de provecho tanto para esta vida como la venidera. Timoteo, esta palabra es fiel. Y yo tengo una pregunta en base a esta palabra fiel. Gloria a Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no solo esta vez, varias veces se lo repite a lo largo de primera y segunda, sobre todo primera Timoteo. Palabra fiel. ¿Qué quiso decirle con palabra fiel? ¿O qué significa palabra fiel? Alguien, por favor. Estoy mirando a alguien en la pantalla, pero no quiero señalarla. Silvia Cuadra. Palabra fiel. ¿Qué es para usted una palabra fiel? Cuando dice palabra fiel, yo entiendo que es como una certeza, una verdad que Una verdad. no se puede contradecir, porque muchas veces nosotros tomamos una palabra la palabra de Dios, la acomodamos a nuestra conveniencia. Muchas veces hacemos eso y tal como está la palabra, sí se debe de decir porque es fiel y es verdadera. Así como él la escribió, así se debe de decir, no cambiar ni acomodar. Palabra fiel, que cuando hay una promesa, eso es así. Cuando Él nos dice en su palabra, por aquí vayan, por ahí hay que ir, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos o digamos, no que cambiemos la versión, no que la digamos de otra manera. Por ejemplo, si Él dice, amen a los que los aman y aún a los que no nos aman, pues hay que amarlos. Eso es fidel, eso es para mí, eso es, no sé, si me equivoco, pues ya me corrí. No, si se equivocó, eso no tiene no importa, no pasa nada en absoluto. Hermano Lorenzo, Sí. bueno, hermanos todos. Y yo también quiero, bueno, aportar un poquito también sobre esto, ya de acuerdo a lo que también dice la hermana Silvia. Y recordar también siempre que el llamado de Pablo aquí a Timoteo era ¿a qué? A practicar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Sí. Ese era el llamado a practicar las disciplinas espirituales porque las disciplinas espirituales le traían a él como resultado la práctica del amor y la piedad. Entonces, por eso le decía que esto sí que eran palabras fieles, porque esto sí que era algo que sí que le traería resultado tanto para esta vida como para la vida venidera. Sí. Sí. Porque estas palabras que yo te estoy diciendo, Timoteo, son auténticas, son genuinas, son verdaderas, son de incalculable valor. Y tiene valor para esta vida como que tiene valor eterno, Timoteo. Entonces sigue diciéndole el apóstol que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Oprobio es vergüenza, afrenta, inaceptación, burla, rechazo por parte de algunos de los que nos escuchan, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. A mí me llama mucho la atención el versículo 11, tan cortito que es. Solo tiene 3 frases. Esto manda y enseña.
Gloria a Dios. Es una recomendación. Este versículo 11 es una recomendación que se le está haciendo a Timoteo. Y una recomendación, repito, muy seria. Y esa recomendación no solo es válida para Timoteo, es válida para nosotros, todos nosotros. Mayormente los que enseñamos, los que son pastores, los que son evangelistas, los que tienen ministerio, la recomendación es enseñar, mandar y enseñar la palabra. Pero que nuestra palabra sea fiel, es decir, que sea verdadera, sea genuina, sea auténtica, sea veraz, que no tenga equívoco. Porque según cómo nos equivocamos, mire, somos seres humanos y no somos dueños exclusivos de la verdad. Nosotros nos podemos equivocar. Y de hecho nos equivocamos. Pero que yo tengo que proponerme no equivocarme. Y si en algo yo me equivoco, alguien se va a dejar usar del Espíritu Santo y me va a hacer ver la verdad o me va a hacer ver de dónde me equivoqué. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el Señor y con su pueblo, de predicar, de enseñar, de mandar a hacer la palabra fiel. A seguir en el versículo 12, Pablo le hace un recordatorio a Timoteo en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo remarqué aquí la definición de todas y cada una de estos detalles en que Timoteo debía de encargarse de ser ejemplo para los demás. Dice aquí, yo lo voy a leer, dice aquí, en primer lugar, debía ser un ejemplo en palabra. Esto significaba que lo que decía debía ser consistente con el carácter de Cristo, o sea, que sus palabras debían edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Es un compromiso serio, hermanos. Cuando nos toca enseñar, predicar, usted, yo, nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo, no decir las cosas por decirlo, no decir las cosas porque suenen bonitos, no, es decirlo con dos objetivos principales, dos. Lo leo aquí. Esto significaba que lo que decía debía ser consistente con el carácter de Cristo, o sea, que sus palabras debían edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Esos dos objetivos no deben perderse de vista de todo aquel que enseña, predica de alguna forma. Número 2, debía ser un ejemplo en conducta. Y yo creo que eso no debemos, podemos obviar la definición. Dice, lo cual se refiere a la manera que vivimos. Él debía ser un ejemplo piadoso para los demás. Tercero, Timoteo debía ser un ejemplo en amor. Gloria a Dios. Y la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es muy enfática en esto del amor, porque el amor es la piedra angular de la vida cristiana. Y si yo, Lorenzo Flérida, por algún motivo, razón, cualesquiera que sea, no puedo
amar a mis hermanos, amar a mis prójimos, tengo un problema serio. Yo entiendo, hermano, yo entiendo que a veces no es tan fácil como uno lo dice. Yo lo entiendo, el amar. ¿Por qué? Porque hay gente que no se dejan amar. Y no voy a entrar en más detalle. No es necesario tampoco, porque yo estoy seguro que ustedes me entienden perfectamente. Hay personas que no se dejan amar. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que tengo que amar. Que el otro no se deje amar, ya es su problema. El problema mío, debo resolverlo. ¿Cómo puedo resolverlo? Amando. Ay, hermano Lorenzo, ¿es fácil eso? No, hermana, no, hermano. Yo sé que no es fácil. No sé que no es fácil, pero por muy difícil que sea, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como salvados de Cristo e hijos de Dios es amar. Gloria a Dios. Seguimos. Tercero, Timoteo debía ser un ejemplo de amor. No, es el tercero. Esto significa que debía amar a aquellos a quienes ministraba, incluyendo a los que se oponían a él. Ay, Dios mío. Perdón, hermano. Cuarto, debía ser un ejemplo en espíritu, lo cual se refiere a su disposición. Esta debía concordar con la del Señor Jesucristo. Quinto, Timoteo debía ser un ejemplo de fe. Gloria. Que cuando la fe del otro, de la otra persona languidece y a veces desaparece, que la suya, la mía, la nuestra, hermano, se mantenga a pesar de las oposiciones, a pesar de los problemas, a pesar de los chaparrones que vienen en contra de nosotros, en contra de nuestra fe. Debemos luchar con nosotros mismos para que nuestra fe se mantenga aun cuando los tiempos se presentan de manera adversa. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe mantenerse. Ese compromiso lo tenía Timoteo y lo tenemos nosotros. Esto es una referencia a su fe o fidelidad a Dios, que nunca debe faltar. Fe y fidelidad que van de la mano. Tanto la una como la otra son necesarias para el ministerio del evangelio. Sexto, debía ser un ejemplo de pureza, lo cual es una referencia a su conducta moral. Lo repito y no voy a hacer ningún comentario. Dice, sexto, debía ser un ejemplo en pureza, lo cual es una referencia a su conducta moral. No voy a leer, bueno, sí que lo voy a leer. Dice, nada es más destructivo para una vida cristiana que la impureza moral. Y aquí me detengo un poquito, porque tengo que hacer una pregunta. Ustedes me van a perdonar, pero tengo que hacer esta pregunta. Gloria a Dios. Impureza moral o pureza moral en su defecto. ¿Qué es para usted? ¿Aló? Nada es más destructivo para una vida cristiana que la impureza moral. Yo preguntamos, ¿qué significa para usted impureza moral? En cualquier sentido que usted se quiera expresar, hágalo con libertad. La moral, Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén, pastora. La moral abarca
abarca toda la área de la vida de la persona. Toda la esfera de la vida del ser humano. Muy Entonces bien. se requiere de Timoteo, y ahora no solo de Timoteo, sino de todos, porque estamos hablando de ser un ejemplo como líderes cristianos, Ujú. o sea, ejemplificando a través de nuestra conducta lo que es reflejar el carácter de Cristo. De Cristo. Entonces, Cristo Sí, le debe una moral intachable. sí, Quizá en alguna ocasión nos vamos a equivocar, como usted decía antes, pero lo bueno sería que nosotros, si nos equivoquemos, rectifiquemos, porque se requiere que tengamos una buena conducta en sí. todas las esferas de nuestra vida, ya sea en lo económico, en lo Ujú, sexual, ujú, en todo, en nuestro comportamiento, porque ujú. estamos siendo modelo sin nosotros querer, estamos siendo imitados, y las personas que nos ven como líderes que somos esperan de nosotros que tengamos un buen comportamiento, una buena Sí, moral sí. en nuestra vida. Amén. Gracias, hermana pastora. Fíjese que si usted va, por ejemplo, al capítulo 4 del libro a los Efesios, me parece, si no me equivoco, que en el versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando nosotros nos equivocamos con nuestro vocabulario o con nuestra forma de hablar, de expresarnos, y expresamos palabras corrompidas, palabras altisonantes, palabras vulgares, es una inmoralidad. Tal vez alguien no lo piense así, pero yo lo aprendo así de la palabra de Dios. Es una inmoralidad. Cuando usted toma prestado y no devuelve, o cuando usted compra a crédito, o como dicen en mi país, fiao, y no paga, cuando usted falta el respeto a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su correligionario, es una inmoralidad. Cuando usted se envuelve en actividades ilícitas, por ejemplo, y discúlpenme, por ejemplo, actividades sexuales fuera del vínculo del matrimonio, es una inmoralidad. Timoteo, como joven que era, fíjese, repito, un joven. Acuérdese el caso de José allá en la casa de Potifar. Gloria a Dios. Que a mí me conmueve cuando yo hablo, cuando estoy aquí en lo que estoy y me acuerdo de esas historias que parecen historias irrepetibles. Yo creo que se pueden repetir porque se pueden dar con usted. Todo depende de cómo usted reacciona y qué valor tiene usted, Dios, en su vida, qué valor usted le concede a Dios en su vida, qué valor yo le concedo a Dios en mi vida. Entonces Timoteo debía de cuidarse de todas esas cosas, a pesar de su juventud. La gente dice por ahí no se puede. Sí se puede. Porque si José pudo, si Timoteo pudo, y si pudieron muchos otros, aún de nuestra época, de nuestro tiempo, han podido, yo puedo. Bueno, algunos dirán, ni siquiera te mencioné, tú eres un anciano. Es verdad, pero no cree, hermano. Lo digo porque nosotros a veces pensamos que Satanás va detrás de la juventud. No, Satanás no va detrás de la juventud nada más, va detrás de todo porque no le interesa tu juventud o tu ancianidad, no le interesa eso. No, hermana querida, joven o adulta, Satanás no le importa su estado físico, su estado, su edad, no le importa nada esto.
Dios puso algo en usted, que eso es lo que le interesa, robárselo, escamoteárselo. Y eso no solamente está en los jóvenes. Timoteo debía de cuidarse de todas estas cosas. Y gloria a Dios, porque Timoteo se cuidó de esto, estoy más que seguro. Gloria a Dios. Vamos a seguir hacia adelante. Entonces, oigan lo que le dice en el versículo 12. Porque si sufrimos, también reinaremos. Y yo sé, usted sabe, nosotros sabemos que hay hermanos, hermanas, que sufren por diversas razones. Y no sé, a veces yo como que hablo muy específico, muy claro, pero es que me gusta hablar. ¿Qué me... Sí, Yami. Yami. Bueno, entonces, no sé si es que a veces yo soy muy claro, pero es que me gusta hablar para que me entienda. Me gusta llamar las cosas por su nombre. De que hay hermanos o hermanas que viven y se han propuesto servirle al Señor a pesar de las dificultades. Y cuando hay dificultades, hay sufrimiento. No quiero decir que el sufrimiento sea permanente, 24/7. No, pero hay momentos de tristeza, de dolor, por cosas en la vida que nos hacen falta, que queremos y que son naturales. Son para nosotros. Porque cuando usted tiene responsabilidades de un hogar y no tiene un trabajo y su familia está mal pasando, eso hace sufrir. Gloria a Dios. Pero solo voy a mencionar eso. Seguimos. Pero si fuéramos, no. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, yo creo que vale la pena sufrir, si hay que sufrir. Si llega el momento de sufrir, hermano, yo creo que es mejor sufrir, si hay que sufrir, repito. Ahora, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos tan, qué sé yo, que empezáramos a negarlo a Él, como yo he escuchado a personas que han llegado a ese extremo, Dios nos libre de negar. Él nos negará sencillamente. Eso está en el versículo 12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, entonces hasta ahí llegó Él, el Señor. Él permanece siendo fiel. Es decir, ¿qué nos ha prometido el Señor? Nos ha prometido paz, nos ha prometido seguridad, nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido una ciudad lindísima, que en el libro de Apocalipsis lo compara como con una calle, como una ciudad con calle de oro y con mar de cristal. Todo eso nos ha prometido. Y esa palabra, esas promesas son fieles y verdaderas y están vigentes aún. Pero si diéramos la espalda a esa promesa, Él permanece fiel. Están ahí. Entonces, como dicen un dicho por ahí, usted o yo nos lo perdemos. Sencillamente eso. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Y vayan a la pregunta, ¿por qué Él no puede negarse a sí mismo? En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en una de las cartas, de las 7 cartas,
lo dice. Creo que en el capítulo 2 o 3, versículo 11, lo busco. Pero la pregunta, ¿por qué él no puede negarse a sí mismo? Porque Es la él es pregunta. fiel y verdadero. Porque él es fiel y oye, tuviera tardado un poquito más, hombre. Contesta, ese es su nombre, es fiel y verdadero. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipsis. Me parece, déjame buscarlo. A ver si no fue que, si no me equivoqué. Gloria a Dios. O alguien que me ayude, por favor. El que venciere. Ajá. No es capítulo 3, versículo 11. Pero sí, por ahí. Él es fiel y verdadero. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es su nombre. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:11. También, Sí, léalo, por favor. sí, Léalo, por favor. sí, dice eso. Jinete se llama fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra. Sí. Amén. Muy bien. Gracias. Entonces, versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 puntos importantes, tanto para los maestros, para el predicador o los predicadores, los pastores y todos los hermanos en general. Lectura, exhortación y enseñanza. Especialmente para aquel que dirige la congregación del Señor. Debe ocuparse de estas 3 cosas. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Gloria a Dios. Porque esa es la base para enseñar, para exhortar. Esas son las bases. La lectura es la base tanto para enseñar como para exhortar. Si no lo hace, ¿qué usted va a decir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a hacerle cuentecito a la gente desde el púlpito. Vamos a contarle historieta. No debe ser así. ¿Por qué? Déjeme contarle un testimonio. Yo conocí un pastor, murió hace unos años, murió hace como 4 años. En lo que yo después que vine aquí murió. ¿Qué? Y era tan descuidado. Dije, pues, ¿sabe qué decía? ¿Qué hacía? Los domingos él grababa grababa algo y lo dejaba a los hermanos y él se iba a andar. O sea, grababa un mensaje para que los hermanos le escucharan, grababa. Es una falta grave. Es un descuido demasiado grande. No debemos hacer esto. Debemos ocuparnos de la lectura porque a través de la lectura Dios nos habla a nosotros. Pero entonces nosotros le vamos a hablar a la iglesia, a la congregación. ¿De qué le vamos a hablar? De lo que Dios nos habla a través de su palabra. Versículo 11 hasta el 15, pero 2 Timoteo. Silvia Cuadra. 2 de Timoteo 2, 11 al 15. Segunda Timoteo 2, 11 al 15. dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Ujú. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual Ujú. para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. La palabra de verdad. Esas son recomendaciones. Ya el versículo 11 al 13 lo habíamos pasado por ahí. De manera que no vamos a hablar más de él, sino del versículo 13 en adelante. Pero yo voy a leer esto aquí. Dice, en 2 Timoteo 2:14, Pablo le dijo a Timoteo que debía continuar recordándole estas cosas a la iglesia. Timoteo debía exhortar a los creyentes efesios en lo relacionado con las verdades de Dios. Ellos debían también evitar las palabras carentes de sentido, es decir, las conversaciones carentes de sentido. A veces nos encontramos gente en la calle o donde sea, en el trabajo, que nos hacen preguntas. A veces son preguntas malintencionadas, lo que yo le llamo preguntas capciosas, preguntas con doble sentido. Nosotros debemos evitar caer en ese tipo de conversaciones. Eso es lo que Pablo está diciendo. Evita por todos los medios. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. Porque son personas que le van a venir a usted con conversaciones, con palabras que no se van a edificar ellos, ni lo van a edificar usted. No va a ser provechosa ni para ellos, ni para usted. Es más, a veces, al final de las conversaciones, lo que viene son problemas, discusiones álgidas, discusiones fuera de control. Y usted como cristiano, es posible que quede mal en tal ocasión. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Evitarlo por todos los medios. Sencillamente, mire, yo no tengo respuesta para usted, para eso. No crea ni que usted va a pasar, no, usted no va a pasar ninguna vergüenza. Pero no caigamos en esa clase de trampa. Y dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese es uno de los versículos que más me gusta. Siempre me ha gustado ese versículo, porque para mí es muy significativo. Y yo leí un libro una vez que decía, refiriéndose a este versículo, es lo mismo que una persona un agricultor que está en el campo trabajando con un arado. Y si quiere abrir los surcos de manera recta, no puede estar mirando a la izquierda o a la derecha. Tiene que poner los ojos, la mirada en su arado y en el animal, bueno, sí, el animal que va alando el arado. Si pierde su arado de vista, los surcos van a salir mal, o cuando viene a ver ese arado, se va a encontrar un escollo, una piedra o una raíz fuerte, y ese arado puede partirse o puede dar un brinco tan grande que lo tira a usted a varios metros y usted golpearse por perder de vista el arado. Recuérdese que Cristo dijo que quien quita la vista del arado no es digno de él. Así el exhortador, el predicador, el enseñador
debe procurar ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque hace buen uso de la palabra de verdad, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar al libro de Filemón en los minutos que nos quedan. Pero vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15, hasta el 16. Silvia, por favor. Otra vez. Filemón 8 al 16. 8 al 16. Uh-huh. Lo va a leer Nicole, hermano Lorenzo. Adelante, hermana Lecor. Filemón, capítulo Del 8 del a- 8 al al 16. 16. Sí, A ver, sí. Natalia. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Uh-huh. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual el otro tiempo te fue Inútil. inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Sí. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para lo que le recibieses para siempre. No, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Gracias, hermana Nicole. Gloria a Dios. Filemón y Onésimo son los personajes de este texto que la hermana Nicole acaba de dar lectura. ¿Quién fue Filemón? Se cree, y hay pruebas bíblicas, que Filemón era un hombre con cierta opulencia económica, es decir, tenía alguna riqueza, porque si Filemón tenía esclavos, estamos hablando de aquellos tiempos, en su casa, es porque tenía dinero, tenía riqueza. Gloria a Dios. Y tenía un esclavo llamado Onésimo. No sabemos, la Biblia no dice cuál fue la causa de la escapada o la huida de Onésimo de la casa de su amo Filemón. Pero él a lo mejor simplemente lo que él buscaba era libertad. A lo mejor la Biblia no lo dice. Repito, no dice cuál fue la causa por el cual él decidió huir de la casa de su amo. Gloria a Dios. Y huyó a Roma. Se fue a Roma huyendo de su amo Filemón. Y allá en Roma, Pablo estaba encarcelado en la cárcel de Roma. Pablo así había sido encarcelado y estaba preso. No sabemos, óigase bien, no sabemos cuál fue el acontecimiento que sucedió que juntó a estas dos personas, al apóstol Pablo que estaba preso y a Onésimo que andaba huyendo de su amo. No sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Cómo llegó a tener contacto Onésimo con Pablo? Lo interesante del caso, no importa cómo fue, ellos se encontraron y Pablo aprovechó la oportunidad y evangelizó a este muchacho esclavo. Tal vez es posible que Onésimo le contara al apóstol Pablo lo que le estaba sucediendo, lo que había sucedido y cuál era su vida de esclavo.
Gloria a Dios. Lo interesante del caso es que Onésimo recibió el mensaje y no solo que recibió el mensaje, sino que dio el paso de fe, se convirtió al Señor, se entregó al Señor. Entonces Pablo pasa no solamente a evangelizarlo, sino a aconsejarlo como maestro suyo. Y uno de los consejos parece como que era como un poco contradictorio, porque nadie quiere ser esclavo, hermano. Nadie quiere serlo. Y a eso que Onésimo le está huyendo. Y Pablo, sin embargo, le aconseja que regrese a casa de su amo Filemón. ¿No le parece a usted un poco contradictorio eso? Ese consejo del apóstol Pablo. Pero Pablo y Filemón, sin embargo, se conocían. Es muy posible que antes de ese encuentro con Onésimo, Pablo y Filemón hubiesen tenido algún encuentro, Pablo y Filemón hubiesen tenido algún encuentro, se habían conocido, tal vez Pablo le habló de Jesucristo y todas esas cosas. El asunto fue que se conocían y Pablo entonces aprovecha y le escribe una carta a Filemón. Y bueno, la Biblia no lo dice, pero tal vez fue así. Tal vez la mandó con el mismo Onésimo. Pero que antes de que Onésimo regresara a casa de Filemón, le aseguró a Onésimo que su vida iba a cambiar. ¿Por qué? Porque Filemón ya no era quien era antes por haberse convertido al Señor Jesucristo. Es un paso importante para todo ser humano. Para todo ser humano. Nos llama la atención, hermanos. O nos llama la atención, no. Pero sí es notorio en personas que quizá usted conozca, que tienen un tiempo que se convirtieron y que no se nota nada, no se nota cambio. Y nosotros predicamos y estamos segurísimos, porque sucedió con cada uno de nosotros, que el Señor cambia, el Señor transforma, cambia la vida. Y dice un coro, y cuando Él pasa, todo cambia. Se va la tristeza, llega el gozo, llega la alegría. La forma de vivir tiene que cambiar obligatoriamente. Eso no sucede de la noche a la mañana. No es eso lo que estamos diciendo, pero que con el transcurrir del tiempo, las cosas tienen que ir cambiando de manera paulatina. Uno requiere más tiempo, otro menos. No importa. El asunto es que tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio. Y Pablo estaba seguro que esto había sucedido con Filemón. Por eso en confianza le escribe y le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí corrijo algo. Eso significa que Onésimo, no sé de qué forma, Onésimo conoció a Pablo o se encontró con Pablo en la cárcel. No sé en qué condiciones con respecto a Onésimo. No sé en qué condiciones, pero se conoció, se encontró con Pablo en la cárcel. Y Pablo hace este ruego, esta solicitud a su amigo Filemón con respecto a Onésimo. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es un juego de palabras. Porque si Onésimo vivía como esclavo en la casa de Filemón, le servía, él era útil. Entonces, ¿por qué le dice que en otro tiempo le era inútil? Para mí es una incógnita.
y se lo digo de manera sincera, de manera honesta. Para mí es una incógnita el que Pablo le haya dicho que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, a mí, nos es útil. ¿Sabe por qué le va a ser útil? Porque Filemón, al recibir a Jesucristo en la cárcel, a través de la enseñanza, la predicación del apóstol Pablo, tenía que cambiar. Pablo estaba seguro de eso. Ya no es el mismo muchacho, ya no es la misma persona, ya no va a ser el mismo comportamiento que él tenía antes de conocer a Jesucristo. Dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo está comprometiendo de manera definitiva a Filemón. Al recibir otra vez a Pablo, le está diciendo, le está recomendando a Filemón, no lo regañes, no aplique a él una reprimenda, recíbele, porque ahora te va a ser absolutamente útil, porque su comportamiento va a ser diferente al comportamiento que tenía antes. Hermano Lorenzo. Sí. Y también yo creo que el hermano Pablo también, porque de alguna manera Onésimo le pertenecía, o sea, porque legalmente tenía derecho, era un esclavo suyo, o sea, era alguien de su propiedad. Entonces, de alguna manera, es como, por ejemplo, cuando nosotros nos arrepentimos, como dice también nuestra doctrina, siempre y cuando te haces restitución, siempre y cuando te sea posible. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo aquí también lo que quería, buscaba esta restitución entre ellos y buscaba abrir una puerta al perdón. Y a una sanación entre el corazón de ambos, porque si ha habido, digamos, ya este hombre había tenido un arrepentimiento en su corazón, entonces lo normal sería que Pablo fuera como ese canal para que él volviera a donde él pertenecía, porque él era su amo, legalmente le pertenecía, pero que ahora ya no lo viera como un simple esclavo, sino que ahora como un hermano. Sí, aquí como esa brecha, esa puerta para que haya esa reconciliación, ese perdón entre Y ambos. ese borrón y cuenta nueva. Claro. De parte de ambos. Porque eso es importante cuando el arrepentimiento, cuando llega el arrepentimiento a nuestra vida, es importante, no con todo el mundo quizá, como hemos aprendido también en muchas enseñanzas de doctrina, y eso no siempre es posible, tú ir a pedir perdón donde esa otra persona, no siempre es posible, pero siempre y cuando sea posible, lo que recomienda la palabra es que vayamos y nos reconciliemos con esa Que persona. haya una reconciliación. Yo avalo eso que tú acabas de decir, Ibe. No todas las veces las condiciones son adecuadas para ir a buscar una reconciliación con alguien que uno tuvo un problema en el pasado. No todas las veces. Ahora, cuando esa situación está de por medio, que por esto o por lo otro, ¿qué debemos hacer? Entonces, comunicarnos con el Señor, hablar con el Señor, expresarle nuestra intención al Señor. Él no necesita eso, pero a veces necesitamos hablarle al Señor, decirle cuál es nuestra intención. Yo quiero reconciliarme con Él. Yo pasé por eso cuando yo me convertí. Porque yo tuve un encontronazo con una señora que hasta ahora yo creo que la que faltó fue ella. Y no hay tiempo para eso, para contar cómo fue. Y después que yo me convertí, y eso me estaba corroyendo por dentro. Y yo quería, y un día me armé de valor y fui y me paré delante de la puerta de su casa. Y gloria a Dios, se recibió con una sonrisa. Y de ahí en adelante, bueno, esa señora murió, se llamaba Lidia. Hubo una reconciliación. Entonces, esos resentimientos que hay por dentro, sea que usted tuvo la razón o no, debemos de sacarlo, no debemos dejarlo dentro de nosotros mismos.
Y la única manera que podemos sacarlo es a través de la reconciliación. Capítulo Y el perdón. 5, versículo 19, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 5:19. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pablo comprendió que Onésimo le había causado problemas a Filemón. Quizá le robara a su amo. Fuera cual fuese el caso, lo menos que Filemón hubiera tenido que hacer era costear los gastos en su intento por encontrar a Onésimo y hacer que volviera con él a Colosas, donde vivían. Ellos vivían en la ciudad de Colosas. Es por esa razón que Pablo podía decir que Onésimo había sido inútil, no que no le sirviera. Ahora, bueno, encontré la incógnita, resolvemos la incógnita. Sí. Vamos a repetir esto. Dice, Filemón hubiera tenido que hacer era costear los gastos en su intento por encontrar a Onésimo y hacer que volviera con él a Colosas. Es por esa razón que Pablo podía decir que Onésimo había sido inútil para Filemón. Sin embargo, ahora que Onésimo se había convertido en creyente, había demostrado ser útil para atender a Pablo durante su encarcelamiento. Su servicio a Pablo también había beneficiado a Filemón, a quien le había gustado ayudar más a Pablo. Es decir, tal vez el deseo de Filemón era estar con Pablo en la cárcel para ayudarle, para servirle, para asistirlo en la cárcel. Y que Onésimo estaba haciendo esto que él no podía hacer. O sea, el mismo Filemón le estaba ayudando a través de Onésimo al apóstol Pablo en la cárcel. Por eso Pablo le dice que ahora me es útil, como me es útil a mí, a ti te será útil de ahora en adelante, porque ya no es la misma persona. Sí, hermano Lorenzo. Sí. El apóstol Pablo en otra forma que están muy de moda en estos últimos días aquí en España, estaba pidiéndole a Filemón un indulto a Onésimo. Es decir, le estaba pidiendo que indultara a Filemón, Onésimo, sí. le perdonara y también lo recibiera. Pidió muchísimo. Exactamente, porque al Onésimo huir de la casa de su amo, había incurrido en una deuda. Y salió huyendo por otra cosa. Filemón tenía todo el derecho de salir a buscarlo, y para buscarlo seguro que iba a hacer algún gasto. Y Pablo sabía esto perfectamente, porque Pablo conocía de la situación, estaba en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, usted tiene toda la razón al decir que Pablo estaba diligenciándole un indulto, un perdón al esclavo Onésimo, porque al recibir a Cristo como su Salvador, al igual que Filemón, ya no es un esclavo y un amo, son dos hermanos en la fe, y entre dos hermanos en la fe debe haber armonía. Gloria a Dios. Debe haber armonía porque somos hermanos en la fe. Y si somos hermanos en la fe, somos ciudadanos del mismo país. Vamos a convivir juntos. Y si no empezamos desde aquí, esa convivencia, hay un problema. Y ese problema hay que resolver. Y esa era la intención del apóstol Pablo, precisamente, resolver esos problemas que había entre el esclavo y Onésimo. Pero todo esto, hermanos, nos sirve a nosotros. Le sirvió a Timoteo para su ministerio y su vida cristiana. Para nosotros nos es
absolutamente útil. Debemos de darle seguimiento a través de nuestra práctica diaria, cotidiana, porque nos es útil verdaderamente, como les fue útil a Timoteo. Porque nosotros, como dice, yo menciono mucho esto que dice, no sé si era el sistema doctrinal, no me acuerdo, pero me parece que es una especie de preámbulo que dice que la Biblia, nuestra única regla de fe, conducta, práctica y disciplina, es la palabra de Dios. Ahí es que nosotros miramos, ahí es que vamos a buscar orientación y consejo a la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu camino, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera camino. Gloria a Dios. Dios nos bendiga y hasta el próximo viernes. La hermana Máxima Jacinto Corporán de los Santos. Amén. Dios le bendiga mucho, hermano Lorenzo. Muchas gracias por su tiempo, por su enseñanza. Así es, Señor nos ayude a que podamos siempre tener un corazón perdonador, así como esta última parte de la lección que hace un llamado a la reconciliación, al perdón, que si alguno de nosotros tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros, que nosotros podamos orar por ello, que nosotros podamos perdonarnos unos a otros y que podamos siempre vivir en el vínculo de la paz y del amor. Así es que vamos a orar por todo cada uno de los que estamos aquí, para que sea el Señor ayudándonos. Y si hay algo que alguno de nosotros tiene que arreglar, pues que podamos arreglarlo, que el Señor nos traiga eso, nos ponga eso en nuestro corazón de poder arreglarlo. Hermano pastor, inicien la oración para que, con este propósito de que el Señor nos permita que si hay algo en nuestro corazón que no es de su agrado, que nosotros podamos tener un corazón perdonador, acercarnos a nuestro hermano, a la persona que nosotros entendamos que tenemos que acercarnos y hacer una reconciliación en esta tarde. Amén, amén. Pues oremos Gloria al todos al Señor. Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor, amado Dios y Gracias. Padre. Gloria a Jesús, Señor, gracias te Señor, damos, estamos Padre. delante de ti Gracias, en esta Señor, en esta noche, tarde Señor, por este tiempo de enseñanza, pidiéndonos, Señor. pidiéndote, En esta Señor, hora venimos que nos delante de tu ayude cada presencia, día presentándote la a vida de cada uno de rectificar, los a tener hermanos que un están aquí en corazón esta tarde, limpio. Señor. Señor, Padre, una ayúdanos a conducta tener, limpia Señor, y si delante hay de ti, alguien Señor. de nosotros que tiene algo Sabe que contra alguien, vivimos, Señor, que Señor, en nosotros un mundo podamos malo, hacer con una reflexión en dificultades, nuestra Señor, vida aleluya, que y nos hacer, asedia Señor, a tener un diestra y corazón siniestra, perdonador, Señor. Señor, y que Te podamos pedimos, Señor, acercarnos, que nos Señor, ayude, Padre, con gozo, con alegría, a Señor, y crecer que en pueda gracia haber una delante de ti, restauración, Dios así como hubo esa en el restauración en la vida nombre de de Filemón y de Jesucristo. Onésimo, Señor, que así tú, Ayúdanos, Dios, como tú Señor, eres, mira a Señor, nuestros líderes, nuestro Padre escuelas perdonador, bíblicas, Señor, que tú nos mira a perdones, nuestra que nos hermana ayude a Ástima perdonar a los que nos Jacinto, ofenden, Filemón, mira a Señor. nuestro hermano Oh, en el nombre Lorenzo, nuestra poderoso de hermana Jesús, Francisca. glorifícate, Señor, También te limpia pido nuestra vida, sanidad nuestros para ella, Señor. corazones. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, En el Señor, nombre de parecido al Jesucristo. tuyo, semejante al Ayúdanos, tuyo, Señor. Tú nos bendícenos, Señor. enseñaste, Señor, el Guárdanos, Padre perdón del con tu amor. ejemplo, Señor. Tú Permítanos, Señor, perdonaste a todos llegar, Padre, aquellos, Señor Dios aleluya, mío, que te a tu ofendieron, que te presencia, hicieron Señor. daño, Señor, que En se el nombre de burlaron de ti, Jesucristo nos Señor. vamos a Y tú, sin despedir, embargo, diste, no de Padre, tu perdónalo presencia, porque sino no de uno de saben lo que nosotros por hacen. esta Oh, plataforma, Señor Señor. Dios mío, te Mira a necesitamos, cada Señor, uno en de el mis nombre de hermanos que no han Jesús, podido Padre. estar, Señor, en Oh, escuela gloria al bíblica. Señor, Tú glorifícate, sabes la Señor. Cuida razón por la nuestras cual ellos vidas. no han Mira, Señor, podido nuestro estar, hermano que no ha podido Señor. asistir en esta Señor, mira los tarde. que Que están en sea su tú trabajo, cubriendo su Señor, vida, te pido que les guardándole, Señor, bendiga. librándole de Los toda que están en astucia del casa, enemigo, de toda Señor, enseñanza, en el acechanza nombre del del mal, Padre, Señor. del Hijo Y trayendo y del cobertura Espíritu sobre cada uno Santo. de ellos, Señor, donde quiera que Gracias te se damos, encuentren, en Señor. el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, es el pueblo de Dios.
Amén. Amén. Muy Dios te buenas bendiga. noches a todos y muchas gracias. Señor le Buenas bendiga, que noches. descanse. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy Espinal. No sé quién es, pero bueno, está aquí con nosotros y nos sentimos contentos con ella, con su presencia. Así que Dios te bendiga, Nancy, que eres bienvenida a nuestra clase en esta tarde. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Dios le Aleluya. bendiga. Hermano Amén. Alfredo, Dios te bendiga grandemente por allá por la República. Amén. Dios bendiga, Alfredo.